Abierta. A esta hora están con nosotros el doctor Arturo Moscoso, analista político, y el señor Daniel Regalado, el expresidente de la Asociación Civil de Venezuela en el Ecuador. Los dos nos van a ayudar a analizar desde su punto de vista lo que está pasando ahora mismo en nuestro país. Este pedido del Ejecutivo, concretamente del presidente de la República, por un endurecimiento migratorio para aquellos extranjeros que cometen delitos en territorio ecuatoriano. Y de por medio está la crítica de un organismo internacional como Naciones Unidas, en el sentido de que el ánimo del Ejecutivo por endurecer esta reforma o emprender esta reforma migratoria tiene visos o ribetes de xenofobia. Están con nosotros, como lo dijimos, y le damos la más cordial bienvenida al doctor Arturo Moscoso, él es analista político, y al señor Daniel Regalado, él es ciudadano venezolano que vive algunos años en el Ecuador y que preside la Asociación Civil de Venezuela en nuestro país. Bienvenidos, señores, buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Permítame empezar con el doctor Arturo Moscoso. Frente a la problemática, ¿cuál es su criterio, doctor? Bueno, gracias por la invitación, Freddy, María del Carmen, un gusto, Daniel. Yo creo que este tema es muy sensible y muy delicado porque yo creo que estamos presenciando una suerte de populismo penal. A mí me parece que ante la ineficacia del gobierno, no solo en los temas de control migratorio o en los temas de seguridad o en los temas de lucha contra la delincuencia, sino en general, frente a una gestión que cada vez es desaprobada menos por la ciudadanía y de cara a un año electoral, pues estas medidas son vendedoras, ¿no? Dar la imagen de un gobierno que lucha contra la delincuencia, que le va a poner freno a los delitos que se cometen en el país y dando un mensaje gravísimo y problemático, que es que los delitos son cometidos por los extranjeros, cuando la misma ministra Romo ha señalado claramente que la mayor cantidad de delitos que se cometen en el Ecuador son cometidos por ecuatorianos. Y estamos dando una imagen con estas medidas de que en realidad los extranjeros vienen al Ecuador a cometer delitos, sobre todo los extranjeros de nacionalidad venezolana como Daniel aquí presente. A mí me parece esto muy, muy grave y muy poco razonable de parte del gobierno. Daniel Regalado, ciudadano venezolano, ¿qué opina usted al respecto? Porque de alguna manera, no lo queremos decir, pero va direccionado a ciudadanos compatriotas suyos que en los últimos meses, incluso el año pasado, han protagonizado hechos delincuenciales que han sido repudiados por la sociedad ecuatoriana. Claro que sí. Mire, gracias por la invitación. Es preocupante lo que dice el funcionario policial y la ministra Romo con respecto a lo que es el tema de migrantes o extranjeros aquí en Ecuador. Si no bien o mal, estamos recordando lo que pasó en Ibarra. Están utilizando el tema de que una mujer embarazada hay que defenderla. Un policía en ese momento, hace un año, no sabía que ni siquiera estaba embarazada. Entonces están dándole como una especie de realismo mágico a esta historia para poderla revivir y atarla a lo que sucedió, lamentándolo mucho contra la señora Marianita, que realmente para nosotros, yo que la conocí, es un dolor grande. Entonces, utilizar estas medidas o estas acciones de un individuo que no representa a todo un país por un caso muy aislado, es generar, como dice el doctor, porque comparto totalmente la idea de él, el hecho de que se utilice este momento de coyuntura a nivel político, a nivel económico, a nivel social, a una nacionalidad para decir que van a resolver todos los problemas aquí. Ahora, doctor Moscoso, estamos hablando en este momento de crímenes específicos, es decir, cuando se cometen determinados delitos, pues obviamente se procede a deportar a los ciudadanos extranjeros que los cometen. ¿Por qué tiene un país que acoger a personas violentas, a personas que vienen a asesinar, a cometer delitos, a robar, es decir, a poner inseguridad, además de la que ya tenemos en el país, vienen a aumentar la inseguridad, digamos? No estamos
estamos hablando de aquellos que vienen a trabajar, que vienen a aportar al país. Estamos hablando de situaciones específicas. Creo que tal vez también puede resultar confuso para muchos de los ciudadanos que piensan que lo que se va a hacer con esto es crear controles donde la gente que no tiene sus papeles en orden va a ser deportada. Pero ese no es en realidad el caso, no es lo que se está buscando con esta reforma a la Ley de Movilidad Humana. Bueno, es que no queda claro, porque para empezar ya se han empezado con controles en donde se les está notificando a los ciudadanos que se encuentran por la calle que si no tienen la documentación en orden, tienen que salir del país en 30 días, ¿no? Eso ya es una suerte de deportación. Adicionalmente, cuando se cometen delitos, cualquier extranjero que cometa un delito tiene que pagar su pena en el país en el que cometió el delito. Eso es seguridad jurídica, no ponerle de patitas en la calle o en la frontera para que se vaya a cumplir la pena en su país. Aunque hay convenios, doctor, permítame que le interrumpa, para intercambiar convictos extranjeros y se han dado, ¿no? Pero en situaciones muy específicas, Freddy, en situaciones muy específicas, porque la seguridad jurídica, incluso de quienes están afectados por esos crímenes, ¿no es cierto? Es asegurarse que el ciudadano que cometió el crimen cumpla la pena. ¿Qué seguridad tiene un ciudadano de que el delincuente cumpla su pena si es que se lo deporta a un país en donde quién sabe qué pueda pasar con esa persona? Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el país? ¿Se ha maximizado, se ha exacerbado estos hechos que han ocurrido, que han sido públicos, que han generado estupor, por llamarlo de alguna manera, en la sociedad ecuatoriana y que han sido protagonizados por ciudadanos venezolanos, más que por otra nacionalidad, aunque sabemos que hay más comisión de delitos por parte de ciudadanos colombianos? Sí, Freddy, hay lamentablemente aquí una percepción manejada desde redes sociales, desde muchos medios, en que están maximizando la comisión de delitos por parte de ciudadanos venezolanos, cuando los ciudadanos ecuatorianos cometen muchos más delitos, mucho más violentos todo el tiempo. Pero inmediatamente que cuando es un ciudadano venezolano el que comete el delito, entonces sale la prensa enseguida a decir que fue un venezolano, se llenan las redes sociales de que los venezolanos de esto, los venezolanos de este otro. Y claro, ante esa reacción, el gobierno, en lugar de poner paños fríos en la situación, dice vamos a regular y vamos a poner más empeño en controlar la situación migratoria, cuando lo que debería poner empeño es en darnos seguridad a todos, sin importar la nacionalidad que tengamos. Ahora, es vergonzoso realmente la actuación del gobierno. Ahora, señor Regalado, ¿cuál es la percepción desde el lado de los ciudadanos venezolanos? ¿Están sintiendo esta presión? ¿Están sintiendo que son estigmatizados solamente por su nacionalidad en estos momentos, por lo que ha ocurrido y por cómo se está manejando? Puedo decir que en este momento son atacados niñas, adolescentes, adultos mayores y discapacitados. Están siendo atacados. Siendo atacados. Verbal, física, por redes, por todos lados. Tenemos casos de ¿Acuden niños, a ustedes pidiendo ayuda? Por supuesto, es que los tenemos que atender porque muchos de los funcionarios son xenófobos que deberían atenderles estas situaciones. ¿Funcionarios de qué instituciones? Hablo de la policía, hablo de los UPC, hablo de lo que es la misma Defensoría Pública. Y entonces, cuando ellos quieren colocar una denuncia con respecto a un caso en específico, se hace, no se puede hacer nada, ponen excusas. Lamentándolo mucho, tenemos que reconocer, y eso es algo que no quiere reconocer el gobierno, que la culpa de todo esto que está sucediendo, no porque el crimen que sucedió el sábado pasado, no, es toda esta ola de xenófoba para una nacionalidad. Es culpa de ellos. Primeramente, tenemos casi 4 años diciéndole hay que generar controles, hay que regularizar, tenemos que saber quién entra. Por supuesto, hubo un control en las fronteras y por supuesto vía aérea, donde se le pedía una carta andina con la cédula de Venezuela, donde están todos sus datos, los mismos que aparecen en el pasaporte. ¿Usted sí está de acuerdo con los controles, entonces? Es que tiene que haber un control en todas las fronteras desde hace muchos años. Sabemos que los colombianos pasan por la frontera tranquilamente. Los venezolanos en este momento, que se advirtió de que iba a suceder el coyoterismo utilizando a los venezolanos, y los mismos funcionarios que están en la frontera. Están cobrando $50 por persona para pasarlos. Doctor Moscoso, ¿el Estado ecuatoriano se demoró en tomar medidas para
saber al menos quién entra, qué vienen a hacer, dónde están, de manera general a los extranjeros que vinieron a nuestro país y de manera particular a los venezolanos que en oleadas salieron huyendo de su país? Fede, hay que entender también que es una crisis humanitaria, ¿no? Lo que nos enfrentamos aquí. Y las crisis humanitarias a veces necesitan cierta flexibilidad de parte de los gobiernos para permitir el ingreso de ciudadanos. Ahora, evidentemente, si yo le pido más documentación a ciudadanos que están huyendo de situaciones complicadas en sus países, donde ni siquiera pueden obtener la documentación que se les está solicitando, pues ¿qué va a pasar? Que esos ciudadanos van de todas formas a entrar, pero por pasos migratorios clandestinos, y no van a tener sus papeles del orden. No hay un real registro de cuántos ciudadanos están entrando, de quiénes son los que ingresan, y entonces la situación, en lugar de mejorar, se vuelve más compleja. Es mucho más conveniente ser un poco más relajado en el tema de qué documentación se le debe pedir a los ciudadanos venezolanos, para ahí sí tener un mayor control de quiénes entran y quiénes salen. ¿Está usted de acuerdo con lo que dijo hace un momento aquí el doctor Ángel Torres, él es defensor público, acerca de que esto no sería inconstitucional, porque justamente se garantiza el debido proceso y por eso no se afectarían los derechos que se garantizan en la Constitución para los extranjeros? Bueno, yo no sé el defensor público a quién está defendiendo, porque el defensor público debería defender a los ciudadanos, ¿no? Esa es su misión, y a los ciudadanos de cualquier nacionalidad, no solo a los ciudadanos ecuatorianos. Y a mí me asombró escucharle decir, vino acompañado aquí de un séquito de 5 personas, yo no sé qué hace un defensor público viniendo a una entrevista con 5 personas, y viene a decir que no es inconstitucional cuando ni siquiera se ha aprobado la reforma. No sabemos cómo va a quedar la reforma, y la reforma puede que incluso no sea inconstitucional, pero habrá que ver también si no es violatoria de los derechos humanos. Y si es una reforma violatoria de los derechos humanos, es inconstitucional de hecho. Entonces, cuidado con eso, ¿no? No puede venir un funcionario que además está obligado a defender a cualquier ciudadano, no solo ciudadanos ecuatorianos, decir, no, a defender una reforma del gobierno que ni siquiera sabemos cómo va a terminar. Estamos dialogando con Arturo Moscoso, a quien escucharon hace poquísimos segundos, analista político, y a Daniel Regalado, él es presidente de la Asociación Civil de Venezuela en Ecuador. Analizamos la situación que enfrenta la sociedad ecuatoriana con el anuncio presidencial de endurecer la ley migratoria y esta crítica de Naciones Unidas. Señor Regalado, ¿cómo mira usted este pronunciamiento que ha hecho Naciones Unidas en el sentido de que hay un discurso xenófobo por parte del Estado ecuatoriano? Y definitivamente lo mantengo y lo respaldo con respecto a lo que es la intervención del asambleísta Flores, porque de verdad escuchar a nuestro presidente Lenin, y cuando digo presidente nuestro, porque yo estoy aquí y yo me debo a esta Constitución, escuchar las declaraciones de la ministra Romo, esto me da vergüenza el cómo ellos prácticamente están justificando un problema político estructural del gobierno a nivel de la seguridad del país con una situación que es ni el 0,01% de lo que está sucediendo en el país. Según estadísticas, doctor Moscoso, que maneja la policía, se ha establecido que de la comisión de crímenes en nuestro país, de delitos, digamos, el 6% son protagonizados por ciudadanos extranjeros y apenas el 2% por ciudadanos venezolanos. ¿Usted cree que hay una suerte de acuerdo entre diferentes sectores para exacerbar estos hechos y generar un debate en los ciudadanos que precisamente desemboque en decisiones como las que ha tomado el presidente? Sí, por supuesto, son estrategias populistas que son utilizadas no solo por parte del gobierno, sino por parte de los actores políticos que tratan de obtener réditos alrededor de la alta intolerancia que se vive en el Ecuador. El Ecuador lamentablemente es un país muy intolerante con la diversidad, con quien piensa diferente, con quien disiente, con los extranjeros, con las comunidades LGTBI. Y eso en un año preelectoral pues rinde votos, ¿no? Es una forma de obtener votos, una forma muy peligrosa de obtener votos. Ya tenemos ahí un grupúsculo de extrema derecha que
son bastante ridículos, pero que eso no les quita peligrosidad, ¿no? También incide esto en el comportamiento de los ciudadanos ecuatorianos justamente hacia los ciudadanos extranjeros. Pero por supuesto. ¿Hasta qué punto puede llegar esto? Pero Daniel acaba de decir que las consecuencias de este discurso discriminador en mujeres, niños, adolescentes, que en realidad están aquí sobreviviendo. Pero doctor, ¿usted cree que esto se da, lo que decía justamente el señor Regalado, esto se da como consecuencia de esos discursos que tiene el gobierno, o se da también de una u otra forma porque la gente se entera obviamente por las redes sociales, por los medios de comunicación, de que existen este tipo de crímenes y también eso exacerba a los ciudadanos? Es que es un círculo vicioso, María del Carmen, es un círculo vicioso en donde se alimenta este discurso xenófobo con la intolerancia de la gente, que a su vez se vuelve más intolerante con estas medidas. Se refuerza. Exacto. Entonces empieza la gente, hay un lamentable crimen el sábado pasado, e inmediatamente el gobierno sale a decir que van a reforzar los controles de los extranjeros. ¿A cuenta de qué? Si hubiera sido un ecuatoriano, ¿cuál iba a ser la reacción del gobierno? Pero no, entonces refuerza este discurso xenófobo que a su vez se alimenta a la intolerancia, y es un círculo vicioso que va creciendo. Y de eso pescan a río revuelto pues los oportunistas políticos de siempre, ¿no? Vamos a seguir conversando con Arturo Moscoso, analista político, y Daniel Regalado, presidente de la Asociación Civil de Venezuela en el Ecuador, luego de la siguiente pausa, amigos. Esto es Notimundo, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. FM Mundo Live por fmmundo.com y en todas nuestras plataformas digitales. Inicio del espacio publicitario. Mañana, por San Valentín, Pepe Botella S presenta Fonseca y Andrés Cepeda. Compadres Tour. Quiero bailar. Cantando juntos todos sus éxitos. Un concierto para enamorarse, cantar, bailar y disfrutar. Andrés Cepeda, Fonseca, ellos son compadres. Sábado 8 de febrero, 20 horas, Coliseo Rumiñahui. Compra tus entradas antes de que se agoten por el Jardín Morum y el Recreo. 10 meses sin intereses con tarjetas Produbanco. General, solo $40. Invita Renault, Passion for Life. Auspician Salsa Cocina Latina, Grupo TV Cable, Imaginarios, Vértigo Rooftop, Aseguradora del Sur y JW Marriotito. Te lo trae Top Shows. El mes del amor y la amistad lo celebramos todos en Salsa Cocina Latina. Ven con tu pareja y disfruta de nuestro irresistible festival para compartir. Elige entre estas deliciosas opciones. De entrada, chicharrón de pescado, tostones de lomo saltado o tiradito de ají amarillo. En platos fuertes, osobuco a la limeña, atún rojo asado o arroz con mariscos. Pide tu espectacular festival para compartir todo febrero por solo $32.99, incluido impuestos. Te esperamos. Orellana 155, entre Isabela Católica y 12 de octubre. Reservas 322-8614. WhatsApp 0979-888-888. Con Bancat, este año viajar es tu destino. Visita el lugar que siempre soñaste. Compra tus boletos aéreos y difiere hasta 7 meses sin intereses en tu agencia de viajes preferida o en el counter de tu aerolínea favorita. Además, todos tus consumos acumulan doble puntaje. Con Bancat, nadie te quita lo vivido. Aplican restricciones. Nuestro Mundo Air Magazine Keyboard, la revista de negocios para el empresario de hoy.
En esta edición, en portada, Sasha Barbosa, el poder del fitness, la belleza y las redes sociales. Los 10 personajes más relevantes de la década, Jack Ma, Lionel Messi, Michelle Obama y más. En turismo, la Diablada de Píllaro, Nueva York y un paseo por la gastronomía de los mejores restaurantes de la ciudad. El Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre ofrece nuevos servicios para mejorar la experiencia del viajero. En negocios, líderes de la nueva década. ¿Qué tipo de jefe necesita ser? ¿Cómo crear un plan de marketing en época de incertidumbre? Y consejos de salud financiera para iniciar el año. Actualidad, negocios, viaje, entretenimientos y más. Nuestro Mundo Air Magazine Keyport. Encuéntrala en nuestras salas MIT, buses de aero, puntos de interés y nuestromundo.com.es. Líder en noticias y programas informativos. Fin del espacio publicitario. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Retomamos el diálogo con el doctor Arturo Moscoso, analista político, y el señor Daniel Regalado, presidente de la Asociación Civil de Venezuela en el Ecuador. Analizamos el endurecimiento de la ley migratoria pedida por el presidente de la República a propósito de delitos cometidos por ciudadanos extranjeros. Queremos ahora buscar desde la visión de cada uno de ustedes la solución, es decir, cómo debe enfocarse este tema desde el Estado, si a su criterio, como lo han dicho tanto el doctor Moscoso como el señor Regalado, es errada la decisión del gobierno de buscar la deportación de los extranjeros por la comisión de delitos. Doctor Moscoso. A ver, Freddy, aclaremos una cosa. Yo no digo que es errada buscar la deportación. El tema es que la deportación tiene que hacerse en casos muy puntuales y muy específicos. No cabe en todos los casos, no cabe para la comisión de todos los delitos, y no se puede empezar con un discurso en donde lo que se debe entender es que se va a deportar a todos los extranjeros, porque eso genera olas de xenofobia. Hay una mala comunicación en todo caso. Y por otro lado, pues para empezar, lo que se tiene que hacer es comprender que los ciudadanos venezolanos que ingresan al Ecuador no pueden estar todos en condiciones migratorias regulares por la situación mismo de su huida de Venezuela. Es una crisis humanitaria, no nos olvidemos de eso. Entonces hay que tener la suficiente comprensión con ellos como para obtener la documentación que requieran para migrar legalmente. Porque si no, lo que produces es migración ilegal y ahí sí no hay ningún control. Ahora, señor Regalado, ¿usted conoce cuál era la situación del ciudadano venezolano que asesinó a Mariana Granja? ¿En qué condición se encontraba él aquí en nuestro país? No, yo desconozco completamente porque lo han manejado de manera muy particular y eso es el caso como tal. Eso es por su caso. Yo sé que tiene 19 años, es venezolano, los trato de ubicar para ver si en algún foto, un registro tengo, porque nosotros como asociación llevamos un registro de todas las personas que nos llaman y por supuesto escriben, y entonces no he encontrado ningún tipo de registro de él. No puedo hablar de una persona que desconozco. O sea, puedo hablar de los casos que me llegan y que uno investiga y que por supuesto le da visibilidad en lo que es en la parte jurídica o legal del país. Señor Regalado, en la búsqueda de soluciones a este problema que enfrenta la sociedad ecuatoriana, ¿usted cree que estamos en la línea correcta con el registro de ciudadanos venezolanos, ese censo que se está haciendo en el marco del decreto 826? En este momento, y lo digo con toda propiedad como presidente de esta asociación, el gobierno acaba de destruir todo lo que el esfuerzo que se haya dado, tanto económico, que todos lo estamos pagando, tanto de funcionario de tiempo, y de todo el esfuerzo que están utilizando los venezolanos para tener todos sus documentos en regla. En este momento todo se cayó, todo este proceso regulatorio se cayó. ¿Por qué lo piensa así? ¿Por qué? Primeramente, el acoso en la calle. Las personas, y eso lo sabe el gobierno, estas personas sufren de una pobreza extrema porque no vienen sin nada, huyendo. Tienen que trabajar en la calle vendiendo, aunque sea caramelo, empanadas o arepas. O tienen que trabajar siendo explotado por un ecuatoriano o un venezolano o un colombiano o una persona X que tenga una empresa que lo va a explotar durante 14 horas para pagarle una miseria. Entonces, ellos tratan de regularizarse y están siendo multados por $400 simplemente porque están ejerciendo
que lo dice la ley, yo no estoy diciendo lo contrario, que la ley dice que no pueden trabajar porque tienen una visa diferente a una temporal, una permanente. Entonces, hay un proceso de regularización, pero te voy a multar. Entonces te voy a bajar te voy a pedir nada más los $50 del requisito para el trámite de la visa humanitaria, porque es un problema humanitario, pobrecito, vamos a ayudarlo, pero ahora te voy a multar con $400 porque realmente estás haciendo algo que no tienes que hacer. Y esto está dando paso también a la corrupción. ¿Usted conoce de algunos casos que se hayan dado? ¿Corrupción en qué sentido? Disculpa. Que los chantajean, por ejemplo, les piden dinero para no denunciarlos, okay. De alguna manera. Sí, varios ciudadanos ecuatorianos. Funcionarios públicos, me refiero. No, varios ciudadanos ecuatorianos y funcionarios públicos simplemente están haciendo, no puedo decir que cuáles ni nada, porque no tengo la certeza de los funcionarios públicos, pero sí de las personas ecuatorianas que simplemente le dicen, me tienes que pagar más, o me tienes que dar más, o me tienes que proveer de este servicio, o si no te denuncio en la policía que tú estás aquí y me intentaste robar. Esa es la otra manera que están utilizando para explotar a estas personas que vienen con muchas vulnerabilidades de una dictadura y que además de eso se encuentra con el terrible caso de que van a ser más explotados, van a ser más maltratados en un país que debería acogerlos. ¿Han pedido hablar usted particularmente Daniel Regalado, con las autoridades del gobierno ecuatoriano relacionadas con el tema migratorio? Sobre este tema en específico, me refiero a la decisión de endurecer con una reforma migratoria. No me he conversado con ellos porque realmente no asistí a la última reunión, ya que veía esta bola de nieve que sigue creciendo con respecto a lo que es las multas y todas las vejaciones que están sucediendo en la calle de personas que a lo mejor no tienen el documento porque están procesando toda su regularización, pero lamentándolo mucho ellos se escudan de que la ley dice una cosa, que nosotros estamos haciendo este proceso de otra forma y que entre ministerios no nos entendemos. Doctor Moscoso, ¿usted cree, igual que el señor Regalado, que el proceso de regularización de ciudadanos venezolanos al amparo del decreto 826 quedó en nada después de este anuncio y esta decisión gubernamental de reformar la ley de movilidad humana para permitir la extradición, facilitar la extradición de ciudadanos extranjeros que han cometido delitos en el país? No sé si se haya derrumbado del todo, pero sí le afecta grandemente, ¿no? Porque por un lado, si estamos en un proceso de regularización, ¿cómo puede salir la policía a solicitarles papeles y si no los tienen a ordenarles abandonar el país? Entonces es absolutamente contradictorio. Y eso debería explicar bien el gobierno a qué está jugando, de qué se trata todo esto. Porque si hay una especie de amnistía para los ciudadanos venezolanos que han entrado al país irregularmente, porque ahora se les empieza a exigir en las calles papeles que evidentemente muchos no tendrán. Pongámonos desde el punto de vista del ciudadano común y corriente que no necesariamente atiende estos principios universales, internacionales, que el Ecuador tiene que cumplirlos como suscriptor. Pero pongámoslo como el hecho de que yo le presto mi casa para que venga un extranjero que está atravesando una calamidad doméstica, en vez de que él sea agradecido conmigo por yo abrirle las puertas de mi casa, esta persona comete un delito, me roba algo, se lleva algo, golpea a alguien de mi familia, qué sé yo. Quizá así se reduce el tema en las personas de a pie respecto de lo que ocurre con ciudadanos extranjeros que cometen delitos en el Ecuador, doctor Moscoso. Es que lamentablemente es la percepción que se está manejando y es muy grave, porque uno puede recibir en su casa a un extranjero o a un familiar y puede ser que el familiar sea el que le vaya robando o qué sé yo, golpeando o incluso asesinando, ¿no? Entonces, no podemos nosotros atribuir a una nacionalidad en específico cualidades diferentes a otras. Hay criminales de una nacionalidad y hay delincuentes de otra nacionalidad, o sea, en todos los países y en todas las zonas del Ecuador. Entonces, no se puede generalizar. No se puede generalizar y es muy peligroso lo que se está haciendo. Señor Regalado, una lectura igual, similar, acotada de los ciudadanos de a pie de nuestro país es
que así como vinieron venezolanos como usted, que ya están algunos años en el país, que han logrado ingresar al sistema productivo ecuatoriano, que están con un empleo adecuado, es decir, han empezado a hacer su vida en el Ecuador, que hubo una oleada siguiente de ciudadanos venezolanos menos preparados, pero que igual han logrado ubicarse, y que la última oleada que ingresó de ciudadanos venezolanos, compatriotas suyos, ya eran miembros de las huestes chavistas, personas que formaban parte de estos círculos de defensa de la revolución, personas que manejan armas, personas que en suma cometen actos delincuenciales en Venezuela y que llegaron acá también a delinquir en el Ecuador. Bien, delincuentes de cualquier país, en este caso vamos a hablar de la diáspora venezolana, han llegado durante muchos años aquí. Y eso no, de estafadores y delincuentes. Que sí ellos están saliendo del país Venezuela, buscando otras fronteras para ver dónde hacen sus delitos, puede ser. Pero no es que vinieron en la última oleada todos, no. No. Vienen disfrazados y buscando una manera de cómo integrarse para ver dónde es que van a delinquir. No puedo decir qué cantidad de personas ni cómo, pero hay personas buenas y hay personas malas, como dice el doctor, eso no es nacionalidad. Y de todas las nacionalidades. Lamentándola mucho. Y si me voy por el lado psicológico, cuando una persona es maltratada, cuando una persona es fustigada por su nacionalidad, cuando una persona es humillada por hacer un trabajo que a lo mejor no le da el beneficio económico que debería dar, puede explotar. Y así de sencillo puede hasta hacerle daño a esa persona, y con eso es que se van a justificar de que el venezolano le hizo un daño. Pero según usted entonces, ¿cuál es su criterio? ¿De qué forma el gobierno debería manejar esta situación para proteger a los ciudadanos ecuatorianos y a su vez también no violentar los derechos humanos de los ciudadanos venezolanos que han llegado aquí a nuestro país? Claro, es que desde un principio yo estuve de acuerdo al decreto 826. Vamos a darle rostros, vamos a darles huellas, vamos a darle caras a estas personas que llegaron para poderlos regularizar. Los niños, niñas, adolescentes que le están acompañando a estas personas, los discapacitados. Vamos a ver qué están haciendo, cómo están trabajando. Eso es el proyecto del decreto. Pero en este momento lo que está causando es que simplemente no se realice y se va a perder todo el trabajo. Hay que darle un rostro a esta migración, y la mejor forma, ya que no lo hicieron como gobierno, se está haciendo con este decreto junto con OIM para levantar una información y decir: Daniel Regalado vive en tal sitio, está trabajando en esto y una persona honorable porque tiene todos sus documentos, y aquí están sus huellas y aquí está su rostro. Y eso lo puede manejar ellos como una base de datos para decir: mire, esta persona cometió un delito. Él vive en tal sitio, estas son sus huellas, este es su rostro, porque lo vimos en cámara, no sabemos el nombre, pero ya lo vimos en cámara, ya sabemos cuál es el rostro. Y eso se tiene que manejar a nivel policial, pero no podemos decir, y vuelvo y repito, de que toda una nacionalidad es criminal por el acto de una persona, porque si a ver vamos, tenemos historia con Ecuador. El punto de vista de Daniel Regalado, presidente de la Asociación Civil de Venezuela en Ecuador, y la del doctor Arturo Moscoso, analista político, respecto de este tema delicado, por cierto, que enfrenta la sociedad ecuatoriana en torno a la comisión de delitos por parte de ciudadanos extranjeros y la decisión del Ejecutivo de reformar la ley migratoria, en este caso la ley de movilidad humana, para hacer más fácil la deportación de estos ciudadanos extranjeros que delinquen en nuestro país. Doctor Moscoso, señor Regalado, muchas gracias por habernos atendido. Gracias por la invitación. Gracias por su atención y la invitación. Gracias. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados. Seguimos ahora con Cristian del Alcázar Ponce en un avance de espectacular.